¿Pueden decir esa frase conmigo? La batalla es tuya, Señor. Aquí voy a regañar a algunos. ¿Están listos? Hay muchas personas que declaran eso como una verdad, pero viven como si la batalla pertenece a uno mismo. ¿Ya? Pero esa declaración que la batalla es de Él, es una declaración muy importante para nuestras vidas, porque nos orienta en un estilo de vida que es completamente diferente a cómo vive alguien en este mundo. Si tú eres un ateo, la batalla tiene que ser tu batalla. ¿Por qué? Porque no hay nadie más que puede pelear por ti. Tiene que ser tu batalla. Si eres una persona de muchas otras religiones en todo el mundo, donde Dios, escúchame bien, esto es muy importante, donde Dios es real, pero Dios está por allá lejos, como Él creó el mundo, pero no está muy interesado en lo que está sucediendo aquí. Tampoco tengo un Dios que puede pelear por mí, porque ese Dios está allá lejos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y si esa es mi religión, y varias religiones enseñan un Dios que está lejos, pero un Dios que no está cerca aquí, y si ese es el caso, también la batalla es tuya. Pero nosotros creemos en un Dios quien es todopoderoso, más allá, arriba de todo, pero también presente en los asuntos humanos. Y por eso puedo declarar: Jesús, la batalla es tuya. Es tuya. Yo tengo un Dios de quien puedo depender en medio de las circunstancias más difíciles. ¿Cuántos tienen batallas? Hace 2 semanas yo hablé acerca de pararnos, de estar firmes en medio de un mundo que enseña cosas que son opuestas a la palabra de Dios, de estar firmes cuando personas, incluso personas en autoridad, mandan cosas que van en contra de lo que uno cree y como uno debe vivir, y que nosotros debemos de estar puestos de pie. Dilo conmigo: puesto de pie. ¿Y cuando dicen amén a eso? Hoy quiero dar como el otro lado de la moneda. O sea, nosotros debemos de ser firmes, parados y puestos firmes en el Señor. Pero eso no nos da permiso para maltratar, no nos da permiso para deshonrar, no nos da permiso para ser groseros con otros. No, para nada. Podemos estar puestos firmes, no cediendo la posición, pero a la misma vez llenos de gracia y amor y compasión. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es que el problema es que el mundo solo tiene los extremos. A un extremo es gente muy débil que nunca se pone de pie y dice: hasta aquí. Ese es un problema. Puede ser gente muy amable y gente buena, pero nunca se para cuando es necesario. Ese es un problema. Pero de ahí hay otros al otro extremo, que son tan llenos de denuedo, muy fuertes, y saben cómo pararse cuando hay necesidad, pero son bien enojones, maltratan a otras personas también, bien groseros, y no saben cómo vivir con compasión. Pero Dios nos llama a un tercer camino. Dilo conmigo: tercer camino. Y es la clase de persona que sí se puede poner firme cuando es necesario, pero a la misma vez, aún en medio de esa firmeza, ser personas llenas de gracia, amor y compasión. Si yo tengo que oponerme a alguien, puedo oponerme, pero puedo oponerme con gracia y amor.
no maldiciendo a la persona, no maltratando a la persona, sí oponiendo, pero no en contra de la persona. En contra de la idea, sí, en contra de la acción, sí, pero no en contra de la persona. Nosotros no vivimos un cristianismo que busca estar en contra de personas. Entonces, quiero hoy compartir acerca de un concepto bien básico y comencé con la frase, la batalla es tuya, Señor. Dilo conmigo una vez más, la batalla es tuya, Señor. Porque esto nos lleva a una verdad que es el título de mi mensaje y es este: su venganza viene. Dilo conmigo, su venganza viene. ¿La venganza de quién? ¿El esposo? ¿La esposa? No. La venganza de Dios. El problema con el ser humano es que demasiadas veces nosotros buscamos la venganza. Dilo conmigo, venganza. Es que nosotros, cuando tenemos enemigos, nosotros buscamos la venganza. Y eso, queridos, no es bíblico. Tengo un mensaje muy sencillo hoy. Es muy sencillo, no es nada complicado. Yo voy a leer 4 historias de la Biblia, sí, en una sola prédica. Que Dios me ayude. Pero todo esto está en un lugar en la Biblia, en varios capítulos, que nos muestra un concepto muy importante para nuestras vidas. De aunque nosotros debemos de ponernos fuertes, pararnos fuertes en el Señor, entendemos que la batalla no es mía, sino la batalla es de Dios. La venganza no es mía, la venganza es de Dios. Porque la venganza de Jeff es una venganza bien mala, pero la venganza de Dios es una venganza justa y correcta, que cumple los propósitos y planes de Dios. Entonces de eso quiero hablar el día de hoy. Voy a comenzar en el Nuevo Testamento muy rápido, Romanos capítulo 12, y vamos a leer estos versículos juntos, comenzando en versículo 19. Así que miren la pantalla o a su boletín, donde quieran, y vamos a leer esto. ¿Qué dice? Queridos amigos, nunca tomen venganza. Ay, tengo que parar ahí. ¿Qué dice? Nunca. No dice que no la tomen, pero de vez en cuando está bien. No. Nunca tomen venganza. Seguimos leyendo. ¿Qué dice? Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Eso viene del libro de Deuteronomio, y Pablo el apóstol está repitiendo eso aquí. Versículo 20, leemos juntos. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, ¿qué? Dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y 21 dice: no dejen que el mal los venza, léelo conmigo, más bien venzan el mal haciendo el bien. La venganza es de Dios. Quiero regresar muy rápido al versículo 20, porque él dice aquí: si tus enemigos, Pablo está hablando a ti y a mí, si tus enemigos, cada uno de nosotros vamos a tener enemigos. Tú tienes enemigos. Ahora, hay 2 maneras de agarrar o conseguir enemigos en la vida. Una manera de conseguir enemigos es a través de maltratar a la gente. Si tú tienes un enemigo por tú maltratarles, ese es tu problema. O sea, tú mismo has creado enemigos por la forma que tratas a otras personas. Eso es un problema. Tú te has convertido en enemigo de esa persona. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así no debemos de vivir. Pero cuando hay creyentes que dicen: yo no tengo enemigos, les digo: ¿ni uno? No, ni uno. Yo me llevo bien con todos. Digo: wow. Entonces,
Tu cristianismo es un cristianismo bastante débil entonces. Porque naturalmente un creyente en el Señor que vive por fe tendrá como resultado enemigos. Esa es una de las maneras de medir la calidad de tu fe. Es la cantidad de tus enemigos. Y uno dice, ay, no sé si quiero enemigos, ¿no? Porque la realidad, y escúchame bien, distingue otra vez entre enemigos por maltratarle a la gente. Eso no está bien, no es bíblico. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Pero cuando hay personas que viven según la palabra de Dios, que se ponen de pie firmes en el Señor, hay otros que se van a oponer a eso. Y ellos se convierten en mi enemigo. No por yo maltratarles, no por yo hablarles mal, no, nunca. Pero por ellos simplemente oponerse contra mí. O puede ser alguien que te abusa, alguien que te maltrata. Pues hay una variedad de maneras de tener enemigos en esta vida, pero la palabra de Dios nos dice que tus enemigos, cuando tienen hambre, hay que hacer ¿qué? Darles de comer. Cuando tienen sed, darles de beber. Vas a vencer el mal con hacer el bien. Porque la venganza es de Dios. Mi trabajo no es la venganza, mi trabajo es el amor. Ese es mi trabajo. Y si amo, dejo en las manos de Dios la batalla. Dejo en las manos de Dios la venganza. Yo he tenido suficientes tiempos en mi vida cuando he tenido enemigos. Y sabe que una lección que he aprendido cuando eso pasa, y desafortunadamente, ¿puedo decirles un secreto? No está en secreto, esto va por Facebook o por YouTube y por todos lados. Hoy bienvenidos a todos los de YouTube que están mirando ahorita. Pero yo he tenido amigos que son cristianos. Secreto. ¿Cuántos han tenido amigos que son creyentes? Enemigos. Amigos algunos y enemigos otros. Desafortunadamente. Gente que se opone contra mí. Ok, está bien. ¿Y qué es el llamado del Señor? Igual. Y cuando tienen hambre, dales de comer. Y cuando tienen sed, dales de beber. Vamos a ganarlos a través del amor. Y vamos a dejar la venganza en las manos del Señor. Ese es nuestro llamado. No, pero tienes que pelear por tu posición. No. Deja que Dios te abra las puertas a posiciones. Porque las puertas que Él abre, nadie te las puede cerrar. Mejor que sea Dios que tú. Porque si son puertas que tú abres fácilmente, alguien más viene y las cierra. Pero si son abiertas por Dios, Dios te cuida en eso. Así que la batalla es de Él, no es mi batalla. En cuanto a mí, yo quiero vivir en paz con todos. Algunos no quieren vivir en paz conmigo, pero yo quiero vivir en paz con todos. Así que les voy a dar de comer, les voy a dar de beber, les voy a amar. ¿Significa que soy perfecto? No, nunca. Yo también tengo pecados, también equivocaciones, también a veces maltrato a otros y es mi error y tengo que pedir perdón y todas esas cosas como cualquier de nosotros. Pero entiéndenlo, que cuando es alguien más que ha hecho algo contra tu vida, la venganza es de Dios, la batalla es de Dios. Así que estas 4 historias comienzan en 1 Samuel capítulo 24. Y en esta primera dice esto, versículo 1, dice: después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos. Dilo conmigo, soldados selectos. Este es como el SEAL Team, el Delta, el equipo fuerte de Saúl que va en búsqueda de David. Y él los tiene y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que dice que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora les quiero decir
que esta cueva tenía que ser bastante grande, porque David tenía como 400 o 600 varones con él, y Saúl entra y no se da cuenta que David está adentro con sus soldados, así que están bien escondiditos allá. Me imagino que David estaba como cállense, shh, esperen. Y ahí estaban, en la misma cueva. De todas las cuevas que habían, Saúl escoge la cueva donde David está. ¡Qué oportunidad! Porque Saúl está tratando de matarle a David en estos momentos. Entonces dice, los que estaban con él dicen 4 palabras, léelo conmigo, ¿qué son? Ahora es tu oportunidad. Wow. Ellos están como, mira, Dios ha hecho esto. Hasta ellos dicen, hoy el Señor te dice. ¿Pueden leer solo esa parte conmigo? Hoy el Señor te dice. Y ellos dicen esto: te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. ¿Sabe que solamente hay un problema con esto? El Señor nunca lo dijo. Si leen la palabra, no hay ningún lugar donde Dios dijo: te aseguro que pondré a Saúl en tu poder para que hagas con él lo que desees. Eso suena muy interesante, pero no es lo que el Señor dijo. Sus hombres decían que Dios dijo eso, pero la Biblia no nos dice que Dios dijo eso. Cuidado cuando alguien usa el nombre de Dios para decirte a ti que está bien tomar venganza, porque no es de Dios. No es. Entonces dice, David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Y de ahí dice algo muy interesante en versículo 5. Dice, lee esta parte conmigo todos juntos. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. ¿Por qué? Porque él había quitado una porción de lo que representaba la autoridad del rey, su manto, el manto del rey. Entonces él sintió bien mal por esa falta de respeto que él le mostró. Algo tan pequeño, pero David sintió mal por eso. Y les dijo a sus hombres, versículo 6, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el rey. No debo atacar, ¿a quién dice? Al ungido del Señor. Al ungido del Señor. ¿Sabe qué? Si lees en 1 Samuel, sabes que ya Saúl en este momento ya no está ungido. Dios literalmente ha quitado la unción de la vida de Samuel. Nosotros lo sabemos porque tenemos el libro entero, pero David no lo sabía. David no sabía que Dios había quitado la unción. Entonces en el corazón de David, él todavía consideraba a Saúl como el ungido de Dios. Esto es muy importante, porque ¿qué ocurre cuando alguien, especialmente aquí, en una posición de autoridad, te maltrata? Cuando alguien te busca abusar de ti, o en este caso Saúl tratando de matarle a David. David todavía respetaba y honraba el hecho de que en su mente Saúl era el ungido de Dios. Y alguien va a decir, entonces ¿está bien que me maltraten? No, para nada. No es que no está bien. Entonces yo tengo que dejarles maltratarme así. No, tampoco. David no se quedó con Saúl para matarle, no. Él defendió su vida, él fue protegido, tenía un grupo de varones ayudándole para proteger su vida. ¿Entienden lo que estoy diciendo? A menos que dejó a Saúl hacer lo que quería hacer con él, pero a la misma vez él entendía que la venganza no es de David, la venganza es de Dios.
Y mi trabajo no es faltarle el respeto o deshonrarle, porque Dios va a lidiar con esa persona. Entonces dice, David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Todos ellos querían matarle. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó: mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él. Mire el respeto que David le da como rey. Entonces le gritó a Saúl: ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced ahí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo, ¿qué dice? Le perdoné la vida. Pues dije: nunca le haré daño al rey. En otras palabras, que él me quiere hacer daño, sí, pero en cuanto a mí, yo no haré daño. La venganza es de Dios. Él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, mira el respeto que le da, hasta lo llama Padre mío, este que le quiere matar. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Quiero parar aquí en esa parte, versículo 11, muy importante. Porque hay personas que experimentan abuso. Eso pasa. Desafortunadamente pasan matrimonios varias veces. Abuso emocional, abuso físico, abuso espiritual, cosas así que pasan en matrimonios. ¿Qué debemos de hacer cuando alguien abusa a nosotros? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué dice la palabra que es la manera correcta? ¿Cuántos quieren la respuesta? Lo que queremos aquí en esta iglesia son matrimonios sanos, amén. Queremos que hombres amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hombres que saben sacrificar y servir a sus esposas y a sus hijos. Y queremos mujeres que saben también servir y amar como Dios las llama a hacer. Y tener familias sanas en el Señor. Pero ¿qué hacemos cuando cosas así ocurren? O fuera del matrimonio, en otro lugar. ¿Qué es la respuesta bíblica? Entiende esto, que número uno, no hay ningún problema en defenderte de abuso. No tienes que someterte al abuso. Eso no es nada bíblico. Algunos dicen: pero Jesús murió en la cruz. Ya, Él escogió morir en la cruz por nosotros. ¿Entienden eso? Él mismo entregó su vida. No es que alguien la tomó de Él. Entonces, uno que se puede defender, se puede defender. Que uno puede decir honestamente lo que está ocurriendo también. Mira lo que David dice aquí. David dice: aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. David está bien honesto aquí. Lo que tú estás haciendo está mal. No hay ningún problema con nombrar lo que está mal y decir que eso no está bien. Y David lo hizo. Pero donde está la distinción que muchos no entienden, la distinción o la línea que separa todo, es que la venganza no viene de mí. Yo puedo ser honesto, yo puedo defenderme, yo puedo protegerme hasta cierto punto, pero lo que no debo hacer es la venganza. Eso pertenece solamente a Dios. No es mi trabajo causarle a otros sufrir porque me ha causado sufrir a mí. Yo dejo eso en las manos de Dios. Dios hará con esa persona lo que Dios desea hacer, porque decimos: la batalla es tuya, Señor. Amén.
Entonces él dice, versículo 12, que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, David dice, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. ¿Ves cuántas veces David repite esto? Nunca le haré daño, yo no le haré daño. Mi trabajo no es hacerte a ti daño. Que me voy a defender, sí. Que voy a escapar, sí. Que me voy a proteger, sí. Pero en cuanto a mí, yo no le haré daño a ti, porque ese no es mi trabajo. Ese es el trabajo solamente de Dios. De todas formas, él dice, ¿a quién trata de atrapar el rey de Israel? ¿Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga? Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Y lee esta última parte conmigo, es tan importante, que dice, Él es mi defensor y me rescatará de su poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es interesante, aquí David muestra que nosotros no buscamos la venganza contra los que tienen más poder y usan su poder en contra de nosotros. No buscamos la venganza. Pero después viene otra historia en el próximo capítulo. ¿Qué ocurre? David y sus varones habían cuidado a los pastores y los animales de un señor en un lugar como más o menos peligroso, y David usó a su gente para ayudar al equipo de este señor, a su equipo pastoral, no de una iglesia, pero de los campos. Y ellos les cuidaron bien. Y en un momento de necesidad, cuando David y sus varones llegaron cerca a la casa de este señor, pidieron la ayuda de este señor, pero el señor les negó la ayuda y hasta habló muy feo de David. Aunque David nunca había hecho nada malo en contra de este señor, de repente David había hecho cosas buenas para este señor. ¿Cuántos entienden que a veces tú puedes hacer hasta buenas cosas y alguien todavía te trata mal? Y ese señor le maltrató a David en ese momento, y por esa razón David estaba listo matarle al señor. Y de repente viene la esposa del señor, que se llama Abigail, antes de David llegar a la casa. Y dice esto, comenzando en versículo 23, dice, cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro. ¿Y qué hizo ella? Y se inclinó ante él hasta el suelo. Entiende algo muy importante. En este caso, David es el que tiene la alta posición. ¿Entienden eso? Con Saúl, el que tenía la alta posición era Saúl. En este caso, el de alta posición es David. Entonces ella se inclina delante de él como una forma de respeto, pero entiende que en ambos casos es David quien ha sido maltratado. ¿Todos entienden eso? En primer lugar, por alguien de alta posición, Saúl, y en segundo lugar, por alguien de más baja posición que le maltrata a él. ¿Cuántos han sido jefes en el trabajo y tienen empleados que les maltratan? ¿Eso pasa? ¿Eso pasa? Nunca pasa. Así que ella se inclinó ante él hasta el suelo. Dice, cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto. La culpa no era de Abigail, pero ella la toma porque no quiere que David mate a su esposo. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal, ese es el esposo, es un hombre perverso y de mal genio. Ella comienza a hablar mal de él. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive, que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara, ¿qué dice ahí?
venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intentan hacerle daño sean tan malditos como lo es mi esposo. Ella está diciendo: David, no debes tomar la venganza. Y como tú no vas a tomar la venganza, Dios va a lidiar con mi esposo y la forma que él te trató. Esta es una mujer sumamente sabia. Aquí tengo, ella dice, un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, dice, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, esta mujer sabe que Saúl le está persiguiendo a David. Ella dice: su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios. ¿Qué dice ahí ahora? Segura en su bolsa de tesoros. Queridos, cuando tú dejas que la batalla sea de Dios, sea lo que sea la manera que otros te tratan a ti, tú sabes que estás seguro en las manos de Dios, que Él te cuida, Él te protege. Y ella dice: pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Creo que eso habló el corazón de David, ya que David sabía de la onda y piedras y Goliat y todo eso, ¿no? Que esta no sea una sombra en su historial, ella dice, versículo, segunda parte, versículo 31, por favor. Y cuando el Señor haya hecho, esa fue mi equivocación, primera parte 31, perdóname. Que esta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar, esto es muy importante aquí lo que ella dice. No va a tener que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza. ¿Qué palabra dice? Innecesarios. Queridos, déjame decirte que cuando la venganza es tuya, el resultado de eso es una carga bien pesada en tu mente y en tu corazón por herir la vida de alguien más porque ellos te han herido. Pero no puedes escapar de las heridas que tú causas. Los puedes justificar. Es que ellos me hirieron y por eso merecen lo que yo les hice. Yo entiendo eso. Lo merecen. Pero el problema es que ahora tú tienes que vivir con la realidad de las heridas que tú has causado, aun si lo justificas. Pero el hecho, la realidad es que tú los has causado y tienes que vivir con el peso de esa acción. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Y Abigail dice: mira, tú no tienes que tener eso en tu conciencia. Si dejas a mi esposo en las manos de Dios, Dios va a lidiar con él y tú no tienes que vivir con una conciencia el resto de tus días sabiendo que tú mataste a aunque es malo, aunque es necio, aunque sí te maltrató. Pero ¿para qué vivir con el peso de esa decisión de venganza? Wow. Y hay personas aquí hoy que están viviendo con el peso de venganza del pasado, o están viviendo con los pensamientos de venganza en el futuro, que es un peso también. Y Dios hoy te quiere librar de eso. Voy a orar por eso al final, pero seguimos aquí. Dice: y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. Y así pasó. En un tiempo después, ella se casó con David. Llegó a ser una de las esposas de David. En ese entonces los reyes tenían varias esposas. Y él se acordó de ella. Pero mira conmigo cómo termina esta porción de la historia. Dice: David le respondió a Abigail: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen
juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo, ¿qué dice? Mi venganza con mis propias manos. Esto es muy importante. Ya no lo he hecho. No he cometido venganza con mis propias manos. No importa la posición de la persona. Puede ser una persona en una mayor posición que te maltrata. Puede ser una persona en una menor posición que te maltrata, o alguien en la misma posición en la vida que te maltrata. No importa la posición de la persona. Creo que por esta razón todas estas historias están juntas en esta parte de este libro, porque nos muestran que no hay ninguna justificación para el creyente. No importa quién sea el presidente de una nación, o sea alguien que vive en la calle, no importa la persona que te maltrata, la venganza no es y nunca debe ser de nosotros, siempre es del Señor, del Señor. Él dice: juro por el Señor, Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro mañana por la mañana, ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo: vuelve a tu casa en paz, escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Versículo 37 dice: por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. 38 dice: unos 10 días más tarde el Señor lo hirió y murió. La venganza es de Dios. Si vivimos de esa manera, vamos a vivir vidas menos pesadas en el corazón, porque la realidad es que siempre tendrás gente que te maltrata. Eso es normal. Eso es normal. ¿Y sabes dónde eso va a pasar? Va a pasar en la iglesia también. ¿Puedo decir eso? Entre más tú te involucras en la iglesia, entre más tú eres parte del equipo, sirviendo, ayudando, siendo formado, discipulado, vas a encontrarte con otras personas imperfectas. ¿Sabías eso? Que aquí no hay ni uno perfecto. Lo siento. Y si tú buscas por toda tu vida la iglesia perfecta, con gente perfecta, es que déjame saber, porque he estado en la iglesia ya por 42 años y no la he encontrado en ningún lugar. ¿Y sabe la razón número uno por la cual una persona que ya conoce al Señor se va de una iglesia para otra iglesia? Porque están ofendidos. Porque no saben lidiar con el maltrato de otro ser humano. No saben cómo perdonar. No saben cómo dejar la venganza en las manos de Dios. Así que es más fácil huir de la situación. Te quiero decir que aquí hay un montón de gente imperfecta que sí ama a Dios. Y es posible que alguien te va a ofender. Es posible que yo te voy a ofender en algún momento. Y les digo de antemano: lo siento, perdóname por los próximos 100 años, ¿ok? Cualquier ofensa que les cometo. Pero la realidad es que la venganza no es de nosotros. Es de nosotros dar de comer a los enemigos. Es de nosotros dar de beber a los enemigos. Es de nosotros amar a los que nos han tratado mal. Y si tú huyes con alguien que te trata mal, nunca tienes la oportunidad de tratarlos bien, como la palabra te dice hacer. No puedes vivir tu vida huyendo de cada persona que te trata mal. No me gusta este trabajo porque el jefe me trata mal. Ok, buscas otro trabajo. ¿Y sabe qué va a pasar allá? La misma cosa. Y vas a estar huyendo y trabajo, tratando de buscar el lugar perfecto. Bueno, que Dios te bendiga con eso.
pero la venganza es de Dios. Dios lidió con ese señor. Viene la tercera historia. Tengo dos historias más. Aquí voy muy rápido con estas historias. Primera de Samuel 26, el próximo capítulo después. Entiende, esto va un capítulo después de otro acerca de la venganza. Otra vez tras otra vez. Dice, ahora bien, algunos hombres de Zif fueron a Gibea para decirle a Saúl: David está escondido en la colina de Aquila, que tiene vista a Jesimón. Entonces Saúl escogió otra vez, esta es una segunda vez, a 3,000 de los soldados selectos de Israel, y salió con ellos a perseguir a David en el desierto de Zif. Saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de Aquila, cerca de Jesimón, donde David se escondía. Cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto a perseguirlo, envió espías para verificar la noticia de su llegada. Cierta noche, David pasó desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros, todos bien dormidos. Así que hay los 3,000 en un gran grupo, hay otro círculo de guerreros en medio, y hay Abner y Saúl en medio del círculo de guerreros. En otras palabras, súper protegidos ahí. Y dice David: ¿quién se ofrece a ir conmigo al campamento? Y brinco: yo voy contigo, contestó Abisai. Versículo 7 dice: entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Nadie se despertó. Entonces, versículo 8, miren lo que ocurre. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró a Abisai. Ok, no gritó. Él dijo: esta vez, sin duda alguna. Es que David, ¿te acuerdas que la primera vez solo quitaste la parte de su manto y no le mataste? Esta vez sí, ahí está su lanza, mátale. Y él dice: no quería que David lo hiciera. Mira lo que él dijo: déjame que yo lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. No hará falta darle dos. Susurrando para no despertar a la gente. Y David dijo: ¿qué dijo David? No lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor, me gusta lo que él dice aquí, el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo, o en batalla. Lo que David está diciendo es que mira, Saúl puede estar en mi contra, Saúl quiere matarme, ok, pero ¿sabe qué va a pasar? Es que Dios le va a herir en batalla, o va a herir en algún otro día, o si Dios no hace nada, al final se va a morir de todos modos, en 20 años, en 30 años, y ya no va a estar. Así que no estoy preocupado que Dios haga con Saúl lo que Dios quiere hacer con Saúl. Que Dios, mira esto, me ha prometido, David sabe, ser el próximo rey de Israel, ¿sabes? Y si Dios le había prometido eso, no era de David tener que determinar cómo entrar en su reinado, no. Dios iba a lidiar con Saúl. Es de David simplemente ser fiel. Entonces el Señor me libre, él dice, de que mate al que él ha ungido, pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza, y luego vámonos de aquí. Entonces David mismo tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca de la cabeza de Saúl. Luego él y Abisai escaparon sin que nadie los viera ni despertara, porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño
profundo. Y es bien chistoso, no lo voy a leer, pero un tiempo después David y Abisai suben a una montaña y de la montaña gritan y dicen: Abner, el comandante de Saúl, que estaba dormido en el círculo de soldados, y le despiertan: Abner, tú eres el comandante de Saúl y ni le pudiste proteger. Aquí tengo la lanza, aquí tengo su agua, y tú dormido ahí no haciendo nada. Como burlando de Abner. Esa parte me gusta mucho. Pero nunca tomó venganza. Igual que el esposo de Abigail se murió porque Dios lidió con él. Unos capítulos después, en capítulo 31, nos dice esto: ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos: Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos, ¿qué dice ahí? Lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. El Señor lidió con ellos. Y tiempo después David llegó a ser el rey de Israel. Queridos, las promesas de Dios para tu vida son verdaderas. Las puertas que Dios abre en tu vida son puertas que Él abre. No es tu trabajo tomar venganza. Es tu trabajo seguir a Cristo. Y si sigues a Cristo, Dios va a lidiar con todos los enemigos. Yo te puedo decir esto: en 20 años o más que 20 años de ministerio, he tenido personas que se han puesto contra mí. Eso es normal, eso pasa. Pasa en la iglesia, pasa en el negocio, pasa en familias, pasa en cualquier lado. ¿Y sabe qué? Es interesante. Ninguno de ellos han podido parar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Ni uno. ¿Sabe quién más ha parado lo que Dios quiere hacer en mi vida? Yo. Por mis acciones, por mis fallas, por mis malas decisiones. Pero no por las acciones de cualquier otra persona, no. Ellos no son un obstáculo para Dios. Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Entonces, en el transcurso de mi vida, algunos enemigos han permanecido como enemigos. No que yo los considero así, porque no, pero están opuestos. Y otros, gracias a Dios, han llegado a ser amigos después de ser enemigos. Así es Dios, Él restaura también, ¿no? Pero en medio de todo, yo puedo vivir una vida tranquila y llena de paz, porque sé que Dios va a lidiar con todos ellos. Y yo nada más tengo que seguirle a Cristo, ser formado en su camino, ser más como Él y confiar los resultados en sus manos. Así que no sé quién está opuesto a ti. No sé quiénes son tus enemigos. No sé si alguien te ha abusado de alguna manera. Pero lo que sí sé es que el Señor es fiel. Y por eso podemos decir: la batalla es tuya, Señor. ¿Por qué? Porque Él
me cuidará de mí. Él peleará a mi favor y yo nada más tengo que confiar en Él. Vive así. Vive así. Amén. Así que pónganse de pie conmigo en este momento. Quiero orar por ustedes. Y con esta oración, mira, voy a hacer esto ahorita. Los ojos abiertos, ojos abiertos. Si tú estás aquí y has cometido venganza, que en tu corazón hay un peso por eso que tú has hecho, o que tú estás pensando en hacerlo, no lo has hecho todavía, gracias a Dios, como David, pero estás en camino a matarle a ese señor. Nadie va a matarle a nadie aquí, yo sé, pero estás en camino, en el camino de la venganza. Y Dios te trajo esta palabra hoy como Abigail para decirte: ya, párate. No, eso no es tuyo. Ese peso, esa carga tú no tienes que llevar. Lo que tú tienes que hacer es perdonar, soltar y seguir confiando en Dios. Si tú has cometido venganza, o si estás en el proceso pensando en eso y quieres ser libre de esa carga, levanta una mano ahorita. Quiero orar por ti para que experimentes la libertad de Cristo en tu vida en este momento. Oh Señor Jesús, esta palabra era para una multitud de personas en este cuarto. Y Señor, libéralos en este momento. Libéralos. Si es una venganza del pasado que han cometido y han caminado con el peso de esa decisión equivocada, en este momento trae tu perdón y tu libertad a sus corazones, para saber que incluso ese pecado de ellos fue clavado en la cruz de Cristo y hoy son libres. No tienen que caminar con el peso de esa decisión equivocada del pasado. Y para los que están llevando pensamientos de cometer venganza en el futuro, Señor, en este momento que perdonen a aquel que les ha herido, que un espíritu de perdón entre en sus corazones y que hoy en el nombre de Jesús sean completamente y totalmente libres, restaurados en sus corazones, sanos en sus corazones, llenos de la paz de Cristo, la paz que solamente tú puedes dar. Oh Señor Jesús, te pido que tú hagas esto, lo que solo por tu Espíritu eres capaz de hacer. En el nombre del Señor Todopoderoso decimos amén y amén. Damos un aplauso al Señor.